bienvenidos mis apreciados y queridos hermanos a este nuevo estudio de la escuela sabática que estamos desarrollando el día de hoy para poder compartir con cada uno de ustedes y de nuestros hermanos en diferentes partes que nos pueden seguir y sintonizar. Bien, vamos entonces rápidamente a iniciar nuestro estudio, no sin antes invitarles para que puedan suscribirse a nuestro canal y que puedan solicitar unirse a nuestros diferentes grupos para que sean parte de nuestra comunidad, tanto en WhatsApp como en Telegram, en TikTok, en Facebook y en todas nuestras redes sociales, y puedan seguir siendo parte de nuestro equipo y hermanos que nos siguen alrededor del mundo. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio, que es un estudio muy hermoso el de esta semana. Es un estudio que nos lleva directamente hasta la presencia de nuestro Dios al poder estudiar las figuras que corresponden a su sacrificio en la cruz del Calvario. Antes de poder iniciar nuestro estudio, entonces quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque en esta hora nos permite, Señor, poder estudiar aquellas figuras que tú nos dejaste desde la antigüedad que representarían la muerte de Cristo Jesús, y que nos dejas aún un mensaje para que ese ser humano que vino a la tierra para morir por nosotros en la persona de un ser humano, pero siendo Dios, hoy también lo esperamos para que venga con poder y gloria a rescatarnos del dominio y la presencia del pecado. Señor, te pedimos en esta hora que nos puedas dar sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos entonces rápidamente a continuar. Vamos a iniciar el estudio que corresponde a esta semana, que se titula Entendiendo el Sacrificio. Esta lección es realmente hermosa, mis queridos hermanos, porque nos ayuda a comprender esas figuras que venían desde el Antiguo Testamento. Muy temprano en la antigüedad habían unas representaciones, es decir, Adán mismo tuvo que sacrificar corderos para poder cubrir su desnudez. Abel realizó un sacrificio que fue agradable ante Dios y era un sacrificio animal de un cordero. Y así sucesivamente, las personas de la Biblia, los personajes bíblicos, fueron agradando a Dios a través de estos sacrificios representativos. Abraham mismo ofreció sacrificios hasta que llega el momento en que se instaura el tabernáculo en el desierto, el primer tabernáculo, en donde esto obtiene un mayor grado de figuras representativas. Pero bien, el texto de memoria de esta semana, el texto clave para esta semana, lo encontramos en Apocalipsis, capítulo número 5 y el versículo número 9. Y nos dice así la versión Reina Valera de 1960. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este pasaje que lo encontramos allí en Apocalipsis 5, básicamente el 4 y el 5, estos dos capítulos son en el escenario del templo del cielo. Solamente 3 profetas recibieron esta visión hermosa: Isaías, Ezequiel y Juan. Esta es la visión que tiene Juan acerca del trono celestial. Y presenta en el capítulo 5, bueno, desde el 4 va la descripción del templo celestial, pero en el capítulo 5 aparece este ser que está sentado en el trono de luz inaccesible con un rollo en su mano derecha.
un rollo sellado con 7 sellos. Nadie puede abrir esos sellos y Juan dice que lloraba porque nadie podía abrir esos sellos. Sin embargo, uno de los 24 ancianos se acerca y le dice, pero no te preocupes, no llores, porque el león de Judá, la raíz de Isaí, ha vencido para desatar los 7 sellos del libro sellado. Y dice Juan que cuando él ve que como un cordero inmolado entra al trono celestial y toma del que está en la mano, del que está sentado y el que tiene en la mano derecha, el libro sellado, porque era el único que podía abrirlo. Prácticamente esta escena del capítulo 5 de Apocalipsis es el clímax, es lo más sublime del cumplimiento de toda la representación que observamos en toda la Biblia, es decir, todas las figuras y los símbolos del cordero inmolado que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis obtiene su máximo cumplimiento aquí en Apocalipsis 5:9, cuando se presenta en la presencia del Padre en el cielo después de ascender al cielo y después de haber resucitado, y allí adquiere en el cielo la autoridad, el dominio y el poder de abrir los 7 sellos del libro que tenía el Padre que estaba sentado en el trono. Ahora bien, lo que vamos a hacer en esta semana prácticamente es entonces entender esa simbología previa a ese capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis. Lo que podemos ver si damos un repaso hacia atrás, lo que podemos ver si vamos hacia Génesis y hacemos un vistazo, un recorrido rápido por toda la Biblia, es que hay cientos de animales muertos, millones de animales que murieron bajo un símbolo, bajo una sombra. De hecho, eran cientos de animales que se sacrificaban cada día en la entrada del tabernáculo, por ejemplo. Era básicamente un río de sangre que surgía del lugar donde estaban los sacrificios. Así que no estamos hablando de un matadero de animales como ahora existe, ni de una pandemia que obliga a sacrificarlos. Era sencillamente un símbolo, era una ceremonia simbólica, era una sombra, era un tipo representativo, era un sustituto. Cuando hablamos del santuario y el templo del pueblo de Israel, estos son los sacrificios que Dios ordenaba que se hicieran. Y entonces la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? El problema es que cuando nosotros vemos a la cruz de Cristo y vemos el ministerio de Cristo y vemos a Cristo mismo, de hecho, hace unos días terminé de escribir un libro que se llama Y Él bebió la copa, hablando de los últimos instantes de la vida de Jesús, desde el Getsemaní hasta la resurrección. Y entonces cuando ahondamos, cuando profundizamos en esas escenas, podemos entender que el que había sido condenado inocentemente. No había pecado ni crimen alguno en aquel ser. Sin embargo, ¿cómo podía haber tanta crueldad del ser humano contra uno que era inocente, en este caso Cristo? Sin embargo, Cristo tomó esa crueldad sobre sí. Era nuestra crueldad. Era una crueldad que debía aplicarse a nosotros porque fallamos, porque pecamos, porque nos alejamos de Dios. Sin embargo, Cristo mismo era el símbolo del sustituto nuestro, que era cada cordero que moría en el Calvario, en el santuario, con el objetivo de poder hacer de nosotros la oportunidad
de que a través de su muerte nos reconciliemos de aquel de quien nos habíamos descarriado y alejado. Todos estos sacrificios, miles y millones de sacrificios de la historia, representaban a un único Salvador. Cada uno de esos animales degollados y representaba la merecida muerte nuestra del pecador que los sacrificaba. Cada sacrificio cruel hablaba del amor de aquel que murió cruelmente por mi culpa. Es decir, representaba a Cristo Jesús. Prácticamente la lección de esta semana se centra en ese aspecto. Pero en varios detalles. Vamos a ir por partes. Primeramente, el significado de esos sacrificios. En ese tópico estamos estudiando los sacrificios gratos y los sacrificios ingratos. ¿Qué sacrificios son los que Dios aceptaba y qué sacrificios son los que Dios no aceptaba? También estamos estudiando los sacrificios del santuario, su simbolismo, qué representaba. Y por último, estudiamos el Cordero Pascual, es decir, la primera Pascua que se celebró allá en la salida del Éxodo, en la salida de Egipto. En el segundo tópico, prácticamente estamos abordando a Jesús como el Cordero de Dios. En ese tópico estamos estudiando el Cordero en el templo, el templo de Salomón no vio la presencia del Señor, el templo que se restauró o que se construyó después del exilio, no vio la presencia del Señor, sino hasta cuando Cristo vino y anduvo y caminó por ese templo. Por eso es que dice que la gloria sería mayor. ¿Por qué? Porque caminaría ya no los corderos ni la representación, sino el Cordero en persona llenaría el templo con su presencia. Y en ese tópico también vamos a abordar el Cordero en el cielo, que es con lo que comienza prácticamente la lección y el versículo clave. Bien, vamos entonces rápidamente abordando el significado de los sacrificios. El sacrificio era puesto en madera y era quemado para ofrecerlo al Señor como una ofrenda. Ahora, dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando leemos este párrafo, este pasaje de Isaías 1:11, vemos que hay un disgusto básicamente en Dios por los sacrificios del pueblo. Dice, ya estoy hastiado, ya me tienen hastiado, aburrido, me tienen cansado de esos sacrificios. Porque ¿qué sucede, mis queridos hermanos? El sacrificio no era solamente sacrificar un animal. A veces nosotros podemos pensar que el sacrificio de animales era suficiente para la remisión de los pecados del pueblo. Pongamos el Yom Kippur. Alguno podría decir, pero el Yom Kippur nada más había que sacrificar un cordero. De hecho, en Yom Kippur el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin antes haberse expiado él mismo por su pecado y el pueblo. Si el pecado no era expiado y el sumo sacerdote no era expiado, no podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque la expiación, es decir, el sacrificio, va acompañado de arrepentimiento, de reconocimiento, de la aceptación realista de quiénes somos delante de Dios. Dios instituyó el sacrificio animal como una forma de adoración.
Sin embargo, llegó a decir que estaba hastiado de esos animales, pero poco después dirá que sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre su altar o sobre mi altar, dice Isaías 56:7. Los sacrificios eran gratos a Dios o le desagradaban. El sacrificio en sí era un sustituto. Sin embargo, mucho tenía que ver la actitud de quien presentaba el sacrificio. Vamos a poner, por ejemplo, la experiencia de Caín y Abel. Caín y Abel fueron llamados para ofrecer sacrificio. Ya se sabía, porque desde que fue instaurado el sacrificio de animales, era el animal más pacífico, en este caso más representativo, era el cordero. Y asumimos que los animales que se sacrificaron en el Edén después de la caída fueron corderos, porque es el animal que después se sigue sacrificando como un ejemplo o como un símbolo del Mesías sufriente. Ahora bien, Dios solicita entonces que se le presente Caín y Abel con sus respectivas ofrendas. Abel escogió entre todos los corderos que tenía el mejor animal, el más gordo. ¿Por qué razón? No solamente era en escoger el más gordo, el más bonito, el sin mancha, el más perfecto, no. Sino que Abel, junto con su ofrenda, entendía que ese sacrificio era la crueldad que debía recibir el ser humano como pago de su pecado. En otras palabras, Abel entendía que ese sacrificio era sustituto y representativo. Lo sustituía a él como pecador y representaba al único que podía dar la vida por el ser humano, que era alguien igual a Dios, es decir, Cristo Jesús. El sacrificio de Abel entonces fue de agrado, pero el de Caín fue de desagrado. ¿Por qué? Porque Caín, en vez de entrar en una reflexión personal y decir, hombre, tengo que conseguir algo que realmente represente la voluntad de Dios, que represente mi sustituto y que a la vez represente a Cristo como mi sustituto. En vez de entrar en reflexión de su pecado, de su vida alejada del Señor, como el Cordero podía ocupar la función de un puente representativo a través de Cristo para reconciliarlo con el Padre, en lugar de entrar en esa meditación, en esa reflexión y en esa actitud, en realidad Caín lo que encontró fue una situación más terrible, porque él dijo, yo no tengo por qué llevar cordero, llevaré lo que tengo, que era frutas y verduras, y si le gusta, bueno, y si no le gusta, pues también. Y ese es el problema que muchos de nosotros actualmente estamos teniendo. Creemos que la adoración a Dios es simplemente ir a la iglesia. Entramos en un círculo en donde vamos porque tenemos que ir, nos sentamos, pero entramos igual que salimos a la iglesia. Y estamos cometiendo el mismo pecado que Caín. No estamos teniendo una actitud de reverencia, una actitud de arrepentimiento, una actitud de aceptación de nuestra realidad y de petición para que nuestro sustituto Cristo Jesús pueda limpiarnos de nuestro pecado. Caín, como los israelitas del tiempo de Isaías, no deseaba poner su vida en armonía con Dios, ni veía en su sacrificio un significado salvífico. Abel, por el contrario, se reconocía pecador y reconocía al Cordero como su sustituto. Ahora bien, vamos a ver los sacrificios del santuario. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 3 al 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto es interesante.
Porque Romanos 6:23 nos dice que el castigo del pecado es la muerte, es decir, la consecuencia del pecado del hombre es la muerte. Sin embargo, la muerte de un animal no puede ser el castigo de mi pecado. Por lo tanto, que el castigo de mi pecado es mi muerte. Y es allí donde entra en juego Cristo Jesús. La pregunta, entonces, ¿por qué sacrificamos animales que no pueden quitar nuestro pecado? Pues es que estos animales eran símbolos, eran tipos de la muerte redentora de Cristo, que sería el antitipo. Hasta que Jesús muriese cruel e injustamente por los pecados del mundo, cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria. Jesús murió en mi lugar como castigo de mi pecado. Hasta la cruz, estos sacrificios fueron necesarios. Hasta la cruz, estos sacrificios fueron muy necesarios, como unas profecías pequeñas. Los pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. Es decir, que la fe del creyente que llevaba un sacrificio al templo no era en el Cordero que estaba sacrificando, sino en el que como ese Cordero vendría a morir por mis pecados. Esa era la fe del creyente. Así que al rasgarse el velo tras la muerte de Jesús, esos sacrificios dejaron de tener sentido. Ahora nuestros pecados son perdonados por fe en el Cordero de Dios que murió por ellos. Es decir, una vez que Cristo muere, ya más sacrificios no necesariamente se necesitan. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo ya murió por nosotros. Así lo dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que vino Cristo, dice Lucas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte, su sacrificio. El Cordero Pascual. Vamos ahora a hablar de esta experiencia. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo aquí nos enseña que la Pascua era una representación de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, en la primera Pascua, recuerden que fue justo en el contexto de la última plaga que se estaba viviendo, de las 10 plagas que fueron derramadas en Egipto. La última plaga implicaba la muerte de cada primogénito de cada casa, que no estuviera pintadas las puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Si el ángel pasaba esa noche y no veía sangre en las puertas de cada persona, entonces el primogénito de esa familia moriría. Recuerden que esto era una respuesta directa de Dios, porque los egipcios sacrificaban sus primogénitos, los sacrificaban o los apartaban para sus dioses. Sin embargo, aquí viene el Señor, interviene y dice: señores, prepárense, porque van a ver cómo el Señor los libera de la esclavitud de Egipto. Pero antes de eso, necesito que tengan fe, dijo el Señor. Lo que van a hacer es entonces agarrar un cordero, lo van a apartar desde el día 10 hasta el día 14, y entonces cuando lo hayan apartado, en el día 14 lo van a sacrificar entre las 2 tardes, es decir, después a la tarde del día 14, para esa noche tener el cordero y poder al amanecer el día siguiente saldrían de la esclavitud de Egipto. Resulta entonces
que esa noche a las 3 de la tarde, todos los hebreos comenzaron a sacrificar a su cordero y entonces usar esa sangre para colocar en el marco de la puerta, en los tindeles, en el tindel de la puerta. Por lo menos, sabemos que habían por lo menos 3 marcas en cada puerta. El tindel, las 2 laterales y la de arriba. Esas 3 marcas son una representación de la deidad de Dios. Y cuando el ángel del Señor pasaba y miraba la sangre en la puerta, entonces el ángel no entraba, entonces el ángel no mataba a ningún primogénito. Sin embargo, mis queridos hermanos, por las casas que no tenían sangre, que no creían, que no actuaron por fe, el ángel de Jehová sí que sacrificaba al primogénito. Esta profecía representaba a Cristo Jesús, que al igual que del 10 al 14, Cristo estuvo allí cerca del templo. Y entonces después vemos cómo el cordero es sacrificado el día 14 entre las 2 tardes. Esos días Jesús predicó allí en el templo. Y en el día 14, tal cual la profecía, el 14 de Abib, Cristo muere entre las 2 tardes. Era la representación de la primera Pascua. Cristo era el Cordero Pascual. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre. Qué maravilloso Jesús, mis hermanos. Ahora, Cristo Jesús en el templo. Dice Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos sabemos que durante la dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo. Es el templo de Salomón. Y ya en el arca ya en el tabernáculo del desierto, también Dios había llenado el tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes lo que se conocía como Shekinah? Shekinah, que significa presencia de Dios. Dios descendía, especialmente en el Yom Kippur, descendía a la parte donde estaba el arca, que era el lugar santísimo, en una columna de luz. Y el sumo sacerdote entraba en ese lugar. Y al entrar en ese lugar, a la presencia de Dios, llegaba hasta donde está el arca, donde la luz se posaba dentro del arca, donde estaban las tablas de la ley de Dios, que solicitaba, que suplicaba justicia. La justicia de la ley era la muerte del pecador. Pero sobre el arca estaba la tapadera que se conoce como el propiciatorio, y el sumo sacerdote colocaba en el propiciatorio sangre de cordero, del cordero que había sacrificado. Y esa sangre del cordero, como nuestra sustituto, hacía que la ley obtuviera justicia. Al obtener justicia la ley, la misericordia de Dios era con el pecador. Por eso es que dice una parte en Salmo que la justicia y la misericordia se besaron. Y ese lugar donde se besaron representativamente era en el arca del pacto, en el propiciatorio, donde la luz de la presencia de Dios se unía a la sangre del cordero sacrificial en obediencia a la ley de Dios que estaba dentro del arca. Pero eso se cumple cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario.
Dios desde el cielo obtiene justicia porque la ley se ha cumplido y nosotros en la tierra obtenemos la misericordia que Cristo nos estaba dando. Sin embargo, en el templo que fue erigido después que regresaron del exilio, no pudo haber gloria de Dios porque el arca del pacto había sido escondida por el profeta Jeremías y otros sacerdotes. De modo que entonces Ageo nos da la profecía, en donde nos dice que el deseado de todas las gentes llenaría de gloria esa casa. ¿Y cómo la llenaría? Pues los últimos días de la vida de Cristo en la tierra, antes de su sacrificio, sus predicaciones fueron en el templo, a fin de que con su presencia, como decía Ageo, llenaría, su presencia física llenaría el templo, el deseado de todas las gentes. Cristo llenaría con su presencia el templo, el cual había prometido. Sin embargo, no era una mera representación, era el cumplimiento de la profecía del Cordero. Aquella sangre que era untada por todos lados del templo, ahora estaba allí en persona, llenando aquel templo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Así que entonces Cristo fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si vamos a pasar rápidamente a lo que decía Apocalipsis 5:12, dice: decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo estaba siendo entronizado en el cielo después de haber ascendido de la resurrección. Una vez que Cristo resucitó y se mantuvo algunos días con los apóstoles, debía ascender al cielo. Y cuando ascendió al cielo y se cumple el día de Pentecostés, Cristo estaba siendo entronizado en el cielo. Se cumplía el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Cristo estaba siendo entronizado allí. 3 profetas, como les dije al principio, son los que reciben esta revelación del templo del cielo: Isaías, Ezequiel y Juan. Y todos ellos contemplan un aspecto de ese templo maravilloso. Mientras Ezequiel fue un simple observador, Isaías y Juan interactuaron en la escena que se les presenta. Por ejemplo, Isaías dice que contemplaron ángeles que alababan: Santo, Santo, Santo. Isaías se sintió indigno y Juan lloraba por no haber nadie digno. Miren qué interesante. A Isaías se le quitó su pecado y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado. Nuestra indignidad realza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús demostró 2 cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Mis queridos hermanos, esto es increíble, porque vemos la figura desde Génesis, cómo se cumple entonces en la persona de Cristo Jesús. Ahora, mira lo que dice The Review and Herald para el 19 de junio de 1898. Jesús es nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para hacer posible, mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado.
pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos su justicia. Mis apreciados hermanos, es necesario que entendamos fielmente que en Cristo Jesús tenemos garantía de salvación. Desde el Génesis se presenta como la figura sacrificial mediante corderos sacrificados. En el tabernáculo del desierto se presenta como nuestro cordero sacrificado en Yom Kippur y como cada cordero sacrificado cada día. En el templo se nos presenta como el Cordero de Dios, representándonos como nuestro sustituto. Pero en la cruz se presenta como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y sin embargo, en Apocalipsis capítulo 4 y 5, Juan nos lo presenta como el Cordero que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, ese Rey de Reyes y Señor de Señores se presenta viniendo para podernos llevar a las mansiones que Él ha preparado cuando fue de la tierra. Mis apreciados hermanos, si vimos la realidad cumplirse en la primera venida de Cristo, con todos los sacrificios que representaban esa primera venida, hoy ese Cordero nos ha dejado profecías y nos ha dejado señales que nos indican que Cristo está pronto a regresar. La gran pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿estamos listos nosotros para poder esperar y recibir la segunda venida de Cristo? ¿Estamos listos para poder recibirle e irnos con Él a las mansiones eternas? Si esa es tu esperanza, pues entonces yo te invito a que podamos seguirle cada día con fidelidad. Por esa razón te invito a que seas parte de ese pueblo que Dios ha de venir a llevar a esta tierra en su segunda venida. Que Dios te bendiga en gran manera y nos vemos en la siguiente semana en un nuevo estudio de la Escuela Sabática. Hasta entonces.